Vamos a orar antes, Señor. Damos gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que seas exaltado, enaltecido como lo mereces, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres glorioso y porque nosotros somos, Padre Celestial, tus hijos. Tú eres nuestro pastor y nosotros ovejas de tu prado. Tú eres nuestro Señor y nosotros tus siervos. Y por eso es nuestro deseo, Padre Celestial, que tú y tu Hijo Jesucristo sean exaltados en el mensaje y no nosotros. No atendemos las necesidades, oh Padre Celestial, tú lo haces, pero nosotros atendemos la gloria de Cristo y la presentamos delante del pueblo para que ellos, viendo a cara descubierta la gloria del Señor como en un espejo, sean transformados de gloria en gloria. Esa es nuestra misión, Señor. No estamos para dar un mensaje, aunque no hay nada de malo en que en una que otra ocasión atendamos necesidades del pueblo, pero el principal objetivo de la predicación es exaltar el nombre de Cristo. A Él predicamos y no a nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, es decir, a ver cuál de los 2 machos cabríos será presentado delante de Jehová. Y otra suerte por Azazel, es decir, un macho cabrío va a tener un destino diferente que vamos a explicar ahorita y que tiene que ver con el nombre Azazel. ¿Ok? Hasta allí es nuestra lectura. Pueden sentarse. En el calendario judío, en el calendario hebreo, había una fecha especial cada año que era el día de la expiación. Yo creo que hemos explicado eso en otras ocasiones y habíamos dicho que el ritual de la expiación era bastante exhaustivo. Pero para resumirlo, podemos decir que habían 3 actos expiatorios que hacía en ese momento el sumo sacerdote. Él ofrecía un sacrificio por él y por su casa. Luego ofrecía otro sacrificio después de un exhaustivo ritual en el que él cambiaba sus vestiduras de lino fino, se bañaba. Era riguroso todo este esquema ritualista, pero esos 3 aspectos del mismo, es decir, presentar un sacrificio primero por sí mismo y por su casa, luego otra vez repetir toda la operación, quitándose las vestiduras ahora manchadas de sangre, poniéndose vestiduras de lino fino nuevo, bañándose, incluso las prendas que cubrían sus partes pudendas tenían que ser totalmente limpias, porque él era una figura del sumo sacerdote verdadero que es Jesús, en su santidad y en su pureza. Por supuesto, esto era algo meramente externo. Creo que en una ocasión hablamos de Zacarías y cómo él ve en visión al sacerdote Josué. Y aunque Josué, como todos los sumos sacerdotes, está también purificado, lavado, vestido de lino fino, Dios le deja ver la realidad espiritual y él ve al sacerdote Josué con ropas viles. Literalmente reza el original hebreo, con ropas manchadas de excremento, dando a entender que esa es la realidad de todos los seres humanos. Si lo es del hombre que religiosamente representaba el clímax de la santidad dentro de todos los judíos, es decir, el sumo sacerdote, cuánto más de ti y de mí. Es decir, Dios le está diciendo a Zacarías a través de la visión, esta es la realidad del ser humano. Su inmundicia es tal que se asemeja, solo se asemeja, aunque es todavía más profunda, que que tú ves
manchado con ropas viles, es decir, llenas de excremento. Hasta que él le dice, vendrá el renuevo. Y este sacerdote dice que el ángel de Jehová manda a todos los sirvientes que le quiten las ropas viles y los vistan con ropas de gala, ¿verdad? Y luego le da un mensaje a Zacarías, un mensaje profético y a la vez mesiánico. Vendrá el renuevo, y cuando el renuevo venga, en un solo día quitará la inmundicia. Como profeta de Dios, es más, como simple hebreo, pero más aún como profeta de Dios, él tuvo que asombrarse. Espérate un momentito. Esto a lo largo de los siglos ha sido práctica de nuestro pueblo, el que constantemente se hagan sacrificios, y de esos un día especial, una vez al año, el día de la expiación, el sacrificio supremo, en el que a través de un acto riguroso de ritualidad, el sacerdote tiene que ofrecer 3 sacrificios, uno por él, uno por los sacerdotes y el resto por el pueblo, y en cada uno de esos actos tiene que quitar sus ropas manchadas de sangre para volver a pasar por el acto de la purificación, lavarse, ponerse vestiduras de lino fino. ¿Y cómo es que va a venir un sumo sacerdote en un futuro que hará esto? Es decir, la expiación completa, donde no habrá más expiación después de esa, y lo hará en un día. Por supuesto, creo que bajo la luz que ahora tenemos, sabemos que lo que se le estaba diciendo a Zacarías era que el Mesías vendría un día y bajo el sacrificio expiatorio en la cruz acabaría con el pecado una vez y para siempre. Pero él haría un proceso inverso al de los sacerdotes, o más bien sumos sacerdotes de Israel, específicamente Josué, que es el que estaba en ese momento oficiando el sacerdocio. Mientras que Josué estaba manchado de ropas viles, es decir, llenas de excremento, le quitaron las ropas viles y les pusieron ropas de gala, pero el renuevo hará algo distinto. De hecho, totalmente al revés. Él vendrá con sus ropas de galas de santidad, totalmente puro y emblanquecido. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dijo Jesús. Pero en un momento puntual, precisamente cuando va a expiar el pecado de una vez y para siempre, se le quitarán sus ropas viles, santas y de gala, y se le pondrán las ropas llenas de excremento, tuya y mía. Eso tuvo que hacer que Zacarías se le cuadraran los ojos. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia inquirieron y diligentemente indagaron acerca de nuestra común salvación. A estos se les reveló que no para sí, sino para nosotros administraban las cosas que hoy nos son reveladas por el Espíritu Santo. Y son tan intensas, tristemente no lo es para muchos de nosotros, qué tristeza, son tan intensas que en estas cosas anhelan mirar los ángeles. Y la iglesia debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a las potestades y principados en las regiones celestes, y muchas veces no lo hacemos. Volviendo al pasaje en cuestión, el día de la expiación, Levítico 16. Luego de presentar el sacrificio por sí y por su casa, después por los sacerdotes, finalmente viene el sacrificio por el pueblo. Y en este sacrificio hay 2 machos cabríos. Uno de esos machos cabríos va a ser presentado a Jehová para hacer la expiación por el pueblo. Ese macho cabrío va a perecer, sacrificado en el altar. Va a derramar su sangre. Y por el derramamiento de la sangre, esa sangre será presentada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo para expiación del pueblo. Pero el otro macho cabrío, Azazel, será dejado libre e irá al desierto. Huirá al desierto. Será apartado en el desierto. Desaparecerá lejos de la congregación. Y para entender mejor lo que esto significa, vamos, que yo creo que es lo que ustedes en su mente están pensando, a explicar qué significa Azazel. Azazel es una palabra compuesta de 2 raíces. Azal, que significa alejarse, desaparecer, apartar, dejar libre y errante.
Y la otra raíz es E-Z, que significa cabra o macho cabrío. Si unimos estas dos palabras, Asal y Es, tenemos Azazel. Y probablemente lo que significa es un chivo expiatorio que es apartado, que desaparece, que se aleja, que es dejado libre en el desierto. Y eso encaja muy bien con el significado del sacrificio expiatorio. ¿Por qué? Porque cuando se hacía el sacrificio el día de la expiación, lo que eso representaba cuando se dejaba libre a este macho cabrío después de orar por él y ponerle la mano, era que ese macho cabrío cargaba los pecados del pueblo y los hacía desaparecer, los apartaba, como el oriente dista del occidente, así él ha hecho alejar nuestros pecados. Amén. En otras palabras, él desaparecía nuestros pecados y el macho cabrío huía al desierto y el pueblo era dejado libre de culpa. Ahora bien, no es tan importante entender el significado del nombre Azazel como entender el sacrificio, el significado del sacrificio expiatorio y su relación con el sacrificio de Cristo. Amén. Porque esto es una tipología. Lo que ocurrió en la cruz es la realidad. Lo primero era una sombra. Lo segundo es el cumplimiento de ella. Para entenderlo mejor, yo quiero leer alternativamente pasajes del Nuevo Testamento con algunas porciones de este capítulo 16. Escúchenme, por favor. ¿Me va a escuchar? Ok. Voy a volver a leer algunas porciones y alternativamente leeré del capítulo 27 de Mateo. Escúchenme, por favor, escúchenme. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová. ¿Cuántos machos cabríos? A la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, es decir, para ver cuál iba a ser sacrificado a Jehová, y otra suerte por Azazel, o sea, cuál será soltado y dejado libre. Mateo 27. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, que deje libre, que lo haga desaparecer de esta reunión, que lo aparte de aquí de esta multitud? ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? No sé si lo entendiste o te lo tengo que explicar. Levítico 16:9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él. Mateo 27, versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Amén. Levítico 16, versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Otra vez, Mateo 27, versículo 23. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No se me canse, volvemos al capítulo 16. Versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Mateo 27.
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces le soltó a Barrabás. Levítico 16. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, sus carnes y su estiércol, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová el Señor sea glorificado. Amén. Versículo 31 del capítulo 16. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Permítanme buscar otro pasaje, Hebreos 13, 11, 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, es decir, fuera de la ciudad de Jerusalén. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Gloria al Señor. Yo creo que está claro, ¿verdad? Quizás no lo suficiente, pero creo que entienden la paridad. ¿Ok? Veamos lo que implica la narrativa de Mateo 27 como cumplimiento del capítulo 16 de Levítico. Jesús y Barrabás son presentados delante de la congregación de Israel. Amén. Ellos deben hacer una elección. Deben elegir a quién van a soltar y a quién van a dar muerte. Uno de ellos será sacrificado y el otro será dejado libre. Ahora bien, el sacerdocio judío, me estoy refiriendo al de Levítico, pero ahora representado por los líderes religiosos de Israel, juntamente con el pueblo, hacen su elección. Y todos gritan: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Así que la suerte está echada. Jesús va a ser la víctima para el sacrificio expiatorio, por cuya sangre habrá perdón para el pueblo. Mientras que Barrabás será dejado libre y sin culpa. Yo no sé si les parece hermoso. Yo creo que me podría quedar con esto, orar y ya irnos para la casa. Amén. Creo que está claro la paridad entre ambos pasajes y cómo uno explica al otro, cómo uno es el cumplimiento del otro, cómo las sombras difusas y poco entendibles del Antiguo Testamento encuentran su realidad práctica y evidente a través del cumplimiento, sobre todo de aquellas sombras y tipologías que tienen que ver precisamente con nuestro Salvador, con Jesucristo. Ahora bien, en cierta medida, ninguna tipología es precisa, como tampoco esta lo es. Eso lo hemos explicado, ¿verdad? Sino que en alguna medida se ajusta a la realidad del cumplimiento. ¿Por qué digo esto? Porque Barrabás nos representa a todos nosotros en alguna medida, pero en otro sentido Jesús es a la vez Azazel, como es el macho cabrío que va a ser ofrecido en sacrificio. Por una parte tenemos a Jesús llevando el pecado de todos nosotros, expiándolo en su muerte vicaria, pero por otro lado tenemos al que resucita y ya no hay más prontuario delictivo, por decirlo de un modo, ni hay más acta de decreto, porque Él ha expiado el pecado del pueblo y su sangre nos ha redimido de toda maldición. Amén. Así que no hay, repito, una tipología perfecta. Y tampoco esta lo es. Entonces vemos que hay una semejanza, hay una similitud, no perfecta, pero en gran medida lo es, ¿verdad? Como Mateo 27, y léalo, me parece algo hermoso. Me gocé, hasta derramé lágrimas al ver esto, como tú. Porque vi a mi Salvador, vi a Jesús, vi que Azazel, gloria al Señor, el profeta, creo que no sé si fue Jeremías o Isaías, no lo recuerdo ahora,
habla de estas cosas y dicen, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la nieve, si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice que Él ha hecho alejar nuestros pecados como el oriente dista del occidente. Son puntos cardinales hipotéticos, es decir, puedes extenderte al oriente y te extenderías al infinito. Lo mismo con el occidente. Lo que Él está diciendo es que ha alejado nuestros pecados donde no pueden ser encontrados, donde no pueden ser utilizados en la corte celestial eterna para condenarte a ti y a mí. Eso hizo la expiación, la real, no la aquella que necesitaba constantes sacrificios y que el sumo sacerdote cada año entrara para ofrecer expiación por él y por el pueblo. No, con un sacrificio hizo perfecto a los santificados. Amén. Y debemos entender esto prontamente. ¿Ok? Quiero que veamos ahora en una aplicación, otra forma de verlo, porque también me pareció extraordinario que Barrabás, y viendo un poquito el significado etimológico de ese nombre, Barrabás, no sé si ustedes saben que en arameo, para designar a un hijo, se utilizaba el término Bar Jesús, Bartimeo. Bar Jesús, hijo de Jesús, Bartimeo, hijo de Timeo, que era una forma aramea de Timoteo en griego. Aquí tenemos algo parecido, Bar Abba, es decir, Bar es hijo. La forma hebrea es Ben. Ben Yosef es Ben, hijo de José, ¿verdad? Pero el arameo y el hebreo son lenguas muy parecidas, aunque no exactas. Pero había una mezcolanza en aquel tiempo porque no teníamos un hebreo puro. Se utilizaba más el arameo, aunque entre la casta sacerdotal sí se hablaba el hebreo, como ocurría en el mundo grecolatino, donde el griego koiné era de uso frecuente. Podríamos decir que era el idioma internacional, pero las castas intelectuales hablaban latino. Algo parecido ocurría acá. El pueblo en general hablaba una suerte de arameo, que casi había degenerado en un dialecto, porque tampoco era el arameo que se hablaba en los tiempos de Nabucodonosor. Pero los sacerdotes y estas castas que lideraban el pueblo de Israel hablaban hebreo. Bueno, digo esto solamente para que entendamos que vamos a encontrar muchas veces ambas designaciones, Bar y Ben. En este caso, Bar, arameo, significa hijo. Y tenemos la siguiente raíz que es Abba. Hombre, para ser concreto, Barrabás significa hijo de un padre. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque con el término, y no quiero enfatizar mucho eso porque estaría como alegorizando, pero pudiera aportar un poquito de luz acerca de la identidad de Barrabás. Porque no es como lo pintan en la película, se parece más bien a ti y a mí. Es decir, en la película ponen a un Barrabás que es pecador entre los pescadores, con una actitud grotesca. Bien pudiera ponérsele cuernos y cola y un tridente, y no haría mucha diferencia entre el personaje que pintan y el monstruo que creamos. Pero me temo que él no era así, que más bien se parece a ti y a mí. Vamos a explorar un poquito la identidad de este hombre, de Barrabás. ¿Ok? Si leemos, y vamos a eso ya, si leemos en Juan capítulo 18, en el verso 40, dice, no a este, sino a Barrabás. Escuchen, y Barrabás era ladrón. Pastor, usted ha dicho que se parece a mí, yo no soy ladrón. Lo que pasa es que él no era carterista. Él no se metía en las casas a robar, como tampoco lo hacemos tú y yo. Y sin embargo, cuando la Biblia define el robo, tal como es en su esencia, pues ninguno de nosotros escapa a la condena que hace la ley acerca del robo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que Barrabás no era un ladrón en el sentido
en que comúnmente entendemos ese término, un ladrón, un carterista, es decir, el pecador en su forma grotesca. Él, por ser celote, y esa palabra celote habla de una suerte de nacionalistas y guerrilleros judíos que defendían las causas de Israel contra la bota romana. Acuérdense que Israel todo en ese momento estaba bajo el yugo de Roma. Como dijo el pastor Pablo Jiménez, verdaderamente había una ocupación romana. Es decir, que por las calles de Jerusalén, por toda Judea, en la parte del norte, lo que anteriormente en el Antiguo Testamento había sido el reino del norte, habían soldados romanos diseminados y también lugares en los que se recolectaba impuestos por parte de los publicanos, pero respaldados militarmente por soldados. Quiere decir que había una ocupación. Y para rebelarse contra esto surgió, eso los que comentaristas dicen que fue a partir de el año sexto después de Cristo, cuando Roma obligó a Israel a un censo que hirió el orgullo nacional de Israel y se levantó un tal Simón el Galileo y creó una revuelta y se estableció la secta de los celotes. Celotes en hebreo significa celosos y la forma griega implica sectarios y fanáticos. Es decir, la visual de los griegos era, este es un grupo sectario, porque no todos en Israel son así. Quiere decir que si esa es la forma de pensar de ellos, que deben quitarse los lazos del yugo de Roma a través de la violencia, pero no todo el pueblo piensa así, quiere decir que ellos son sectarios. Y dentro de su sectarismo están dispuestos a todos, por eso son fanáticos. Esa era la visual del mundo grecorromano. La visual de los judíos, del pueblo en general, son gente celosa de nuestras costumbres y de nuestra religión. Amén. Así que el que él fuera ladrón no significa que era ladrón en esa forma grotesca en que nosotros entendemos, ¿verdad? Casi siempre que pensamos en ladrón, pensamos en el que le arrebata una cartera a alguien y para nosotros esos son los pecadores. Y sabemos que los de cuello blanco son peores, ¿verdad? A veces no se atreven a enfrentar a un juez, tienen que huir a Miami y a veces a Nicaragua. Bueno, el asunto es que hay diferentes tipos de ladrones y si juzgáramos bajo el estricto prisma de la ley, tú y yo no escaparíamos a esa condena. ¿Alguna vez te has llevado un lápiz? ¿Alguna vez diste una coima? Eres ladrón. Amén. Barrabás se parece a ti y a mí porque él no arrebató cartera ni se introdujo en casas. Él, con sus hordas de celote, aguardaba agazapado detrás de colinas, viendo cómo las caravanas romanas pasaban para humillar a su pueblo y en un momento se abalanzaban sobre ellos y les robaban sus provisiones, les robaban el dinero. Eso no suena tan grotesco como el carterista o el que roba en las casas o roba blanco, ¿verdad? Pero era ladrón. Lo que te estoy diciendo es que damos el perfil de Barrabás, que no es como lo pintan. No estamos hablando ante un personaje grotesco, sino uno que gozaba de popularidad. De hecho, a ver si encuentro el pasaje. En esto que leímos, búsquelo usted ahí, dice que era un ladrón famoso, es decir, no era incógnito. ¿Y cómo se había granjeado esa fama? Hombre, si era famoso y dice que era celote, seguramente que su fama derivaba del hecho de que por ser perteneciente a la secta de los celotes, entiéndase, guerrilleros nacionalistas que luchaban por la causa de Israel, entonces tenía toda la simpatía del pueblo. No la de los fariseos porque ellos odiaban este tipo de acciones y de sediciones y de revueltas, porque eso iba en contra de los intereses de ellos, porque ellos querían estar bien con Roma, porque al estar bien con Roma y gozar de paz, hombre, su economía también gozaba de paz y podían seguir con sus tramoyas y con su sistema religioso que no nutría al pueblo en ninguna manera, sino que lo explotaba. Como hoy también en el mundo del evangelicalismo moderno,
hay líderes religiosos que no nutren al pueblo, lo menos que hacen es eso, se apacientan a sí mismos, pero explotan económicamente a un montón de incautos. Amén. Entonces, ese pasaje de Juan dice que era ladrón, perfil de Barrabás, pero ladrón en la forma en que lo hemos definido. Quizás como tú y como yo. Amén. No vayas a pensar en un ladrón grotesco. Y el pasaje que leímos al principio, obviamente, dice que él era sedicioso. Dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. ¿Ok? Y Marcos, capítulos 15, versículo 6, dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio. Otra vez, no es el homicida grotesco, porque nosotros los hombres ponemos etiquetas y pensamos que hay diferencia entre el adúltero que comete el acto y el que en su corazón codicia a la mujer ajena. Delante de Dios no hay diferencia alguna, ¿verdad? Jesús nos enseñó eso. Entonces aquí tenemos uno que era sedicioso, entiéndase, el tipo de personaje moderno. Saben que explorando el devenir de la historia nos damos cuenta que los hombres antes de alguna manera tenían más temor de Dios, pero a partir de la edad de las luces, de la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, el hombre ahora cree justificado afrentar Romanos 13, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de manera que el que afrenta la autoridad afrenta a Dios. No en balde lleva la espada, tolete, pistola, lo que usted quiera. Amén. Para el hombre de hoy que ha rechazado a Dios es muy normal, incluso plausible, el salir a la calle con letreros y decir arroz, poroto y carne, el pueblo tiene hambre. Esas cosas antes eran muy diferentes, porque el mundo ha degenerado moralmente. Y lo que muchas veces se aplaude como libertades ganadas a través del desarrollo de la democracia, son condenadas por la Biblia. Y nosotros somos cristianos, ¿verdad? Nosotros no creemos que, y por eso deje de estar maldiciendo a los personajes políticos por muy malo que sean. Pablo en una ocasión le dieron un puñetazo en la cara cuando fue llevado a juicio sin que el que lo hiciera supiera que era ciudadano romano. Y Pablo en una acción violenta, porque todavía era Pablito, no el Pablo que ya había madurado, se voltea y le dice, el Señor te golpeará a ti, pared blanqueada. Y luego el guardia le dice, así hablas al sumo sacerdote. Y Pablo se retractó y dijo, no sabía que era un sumo sacerdote. Porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Maldecir, no hablarás mal de aquellos que están en eminencia. Pregúntaselo a la iglesia primitiva, que lidiaba no con los que tú y yo llamamos corruptos. Ellos son menos que nada en comparación con Nerón, Calígula, y la iglesia no maldecía. Amén. Entonces era sedicioso como tú y como yo. Tal vez el nivel de sedición de él, siendo un guerrillero celote, no se parece al tuyo y al mío, pero en esencia es lo mismo. Esa actitud rebelde, ¿por qué se rebelan los pueblos? A una, van en contra de Dios y de su Cristo y de su ley, diciendo, desliguémonos de su ley, rompamos su legadura, echemos de nosotros su suerte. No queremos, ya estamos en una época moderna donde este libro anticuado no tiene parte ni suerte con nosotros. Nosotros vamos a buscar las libertades sociales porque tenemos derecho individual de protestar, de clamar, de tirar piedras. Igualito a ti, ese es el perfil de Barrabás. No pienses que era un hombre grotesco. No podría liderar a un grupo de celotes siendo tal vez, qué sé yo, una suerte de piedrero. Como vieron la película de Mel Gibson, ese hombre parecía así. Daba más miedo que el demonio que había salido antes, ¿se acuerdan? No era así. Ladrón, sedicioso. Pero aparte de eso era homicida. Y otra vez, no es que sus homicidios se parezcan al ladrón que entra en una casa y por miedo,
por nervio o porque está drogado, empuña un cuchillo y lo hunde en el pecho de la persona o agarra una pistola y se la descarga a otro, no. Sus crímenes eran crímenes elegantes, parte de su actividad guerrillera en contra de los romanos. Y si estaba preso por Roma, no estaba preso porque había matado a un judío. En tal caso, Roma hubiera dicho, no me traigas eso es asunto de ustedes. Si estaba preso y sentenciado a cruz, es porque había matado a algún romano. Y seguramente había sido quizás alguien de alto rango, un centurión quizás, o aun cuando hubiera sido un ciudadano de a pie, como decimos ahora, o un soldado romano. Era homicida, pero él podía decir, y el pueblo justificarlo, esto no es un crimen con saña ni con premeditación alevosía, esto es un crimen por justicia, defendiéndonos de el poder de Roma, porque al fin de cuentas el fin justifica los medios. Amén. Lo que estoy diciendo con el hecho de que era sedicioso, de que era ladrón y de que era asesino, pero lo era de la manera en que lo hemos descrito, es que no estamos frente a un pecador grotesco, sino a uno que se parece a ti y a mí, y todo lo que he dicho lo he dicho para que tú y yo nos identifiquemos, aunque resulte horrible hacerlo, en que el que iba a ser soltado, mientras que el justo que estaba a su lado iba a ser crucificado, representa al pecador, a ti y a mí. Eso es todo lo que estoy queriendo decir. Amén. Y con esto podemos ver las similitudes entre el día de la expiación del capítulo 16 de Levítico y el cumplimiento del día de la expiación en aquel glorioso día en que se dio la verdadera expiación una vez y para siempre, y por la cual tú y yo podemos estar aquí, sabiendo que tenemos una esperanza reservada en los cielos para cuando nos encontremos con nuestro amado Salvador. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿por qué el pueblo escogería a Barrabás y no a Cristo? Preguntémonos, ¿cómo era Cristo? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué el Señor lo anticipó proféticamente al decir, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me ha aborrecido, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas? Ahí está la clave. Amén. Si tú quieres ser políticamente correcto, diplomático, sí, en esa línea, pero te aconsejo que no. Vente para el lado de acá, de Cristo. Ponte justo en la situación donde como Él vas a ser aborrecido. Y por eso luego Él va a decir, no se extrañen si el mundo os aborrece, antes que vosotros a mí me ha aborrecido. Si fueras del mundo, texto griego, si tu lugar de origen fuera el mundo tendría cariño por lo que es de Él. Pero por cuanto no sois del mundo, literal del griego, por cuanto vuestro lugar de origen o por cuanto vuestra procedencia no es el mundo, por eso el mundo los aborrece. Y es extraño ese texto, ¿verdad? Porque que yo sepa, mirando hacia atrás a mi historial como ser humano, yo no vengo de arriba. Yo procedo de este mundo. Pero esa es la visual, la perspectiva más alta dentro de la concepción de Dios para aquellos que Él ha redimido y que por haber redimido son nueva criatura. Él ha hecho morar en ti una naturaleza que no tiene correspondencia con este mundo porque no se originó en este mundo. De hecho, les explicaba en otras ocasiones que en Juan 3:3, donde el Señor le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, él, y búsquelo si quiere ahorita mismo en un interlineal griego, hay uno muy popular, y allí va a encontrar que literalmente dice, os es necesario nacer de arriba. ¿Cómo naces de nuevo? Cuando naces de arriba. Amén. Jesús dijo, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Eso no nos extraña, que Jesús diga que no es de este mundo, sino de arriba, que no es de abajo, sino de arriba. Lo que sí nos asombra y nos causa gozo es que diga lo mismo de ti y de mí. Amén. Casi como que si pasara por alto tu historial de pecado y la realidad de lo que eras en virtud de tu viejo hombre, de tu naturaleza adámica, y se centre solamente en lo que a partir del momento en que eres redimido, según dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Griego, nueva creación.
Nueva creación es algo que nunca antes existió, que comienza a existir a partir del momento en que comienza a existir. Y si Dios solamente considera la nueva criatura, la nueva naturaleza que emana de Cristo, que está en ti, quiere decir que tu lugar de origen no es este mundo. En ese sentido más alto, más puro, más sublime, podemos decir con acierto que el cielo no es solamente nuestro destino, es nuestro hogar. Vamos de donde venimos. Pero pastor, usted está hablando locuras, está hablando... No, esa es la forma en que el Señor ve en su sentido más alto. Claro, cuando apuntamos al final, en el momento en que seamos glorificados y que no haya ningún resabio de lo que antes éramos, se cumplirá de manera perfecta lo que ahora solamente es de modo potencial. Pero es que el Señor no está atado al tiempo ni al espacio. Cuando Él dice algo, dicho es. Amén. Yo les he dicho anteriormente, Él entra por ahí y dice, buenos días, iglesia Zoe, qué buen lunes están disfrutando. No se atreva a decir, Señor, hoy no es lunes, domingo, porque a partir del momento que dijo que era lunes, es lunes. Amén. Cuando Él dice que eres nueva criatura, eres nueva criatura. Lo que hizo en la cruz le da validez a eso, y la obra del Espíritu Santo administrando las virtudes judiciales que Jesús llevó a cabo en la cruz para hacerlas efectivas en ti, aquí ahora, dan validez a esta realidad. Si crees en ella, las ponderas, las haces tuyas, verás avance en tu vida espiritual. De lo contrario, pensarás que tú debes partir de cero a tratar de alcanzar algo que nunca alcanzarás. Eso es religiosidad, legalismo. Lo otro es vida espiritual. Simplemente descubrir lo que ya es mío en Cristo Jesús. No avanzar hacia una meta. Partir de una que ya tengo, descubriendo por iluminación del Espíritu Santo lo que Jesús hizo en el Calvario. Amén. Así que decíamos que Barrabás representa al viejo hombre por un lado y por supuesto que Jesús al nuevo. Pero lo que también decíamos es que tomando el ejemplo de lo que pasó aquí en ese momento previo a la cruz, ¿cómo era posible pensar que Jesús, siendo todo lo que es, fue aborrecido? Vuelvo a hacer la pregunta que planteé hace un momento. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo era Jesús? Cuando piensas en Jesús, piensas en un celote con una cara iracunda, tal vez con una espada queriendo arremeter. Piensas en algo tierno, en alguien con autoridad, en alguien que sanaba a los enfermos de diversas enfermedades, desterró la enfermedad de Judea. Piensas en alguien que asistió multiplicando panes y peces. ¿Por qué era aborrecido? Miren, en esta gira, si llevamos los pampers y las toallitas, eso no nos va a hacer aborrecible. Pero posiblemente el mensaje sí nos haga aborrecible. Es que ahí está la clave. Él dijo, no puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece. Y aquí está la razón. Porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. El mundo no quiere que le diga que es malo. Es más, tampoco los creyentes, muchas veces todavía, en una teología distorsionada, no se saben malos. Por eso es que esa actitud de juicio, fulano de tal es malo. Oye, ¿será que tú no entiendes tu maldad? Amén. Yo creo que no la entiendo. Yo creo que a veces son jueguitos religiosos de niños que para compartir en la iglesia está bien, pero cuando vamos a nuestra vida real, perdemos el norte, perdemos la realidad y volvemos allá y decimos, no, está bien, pero aquí hay buenos y malos. No me digas que fulano de tal o que ese político no es malo. Sí, lo es, quizás un poco más que tú, pero desde la perspectiva de Dios, tal vez él sea un delincuente que merezca cárcel, pero él y tú son un pecador que merece condena eterna. Amén. Lo único que nos hace reposar y estar contentos, como Barrabás, es que me iban a crucificar. Yo he visto cantidad de gente amarrada de pie y mano en un desfile, ir a áreas apartadas de Judea, donde los romanos ponen en serie muchas cruces y los crucifican y ellos demoran ahí 6 días vivos para hacer más tormentoso el suplicio. Y a mí me van a llevar, pero por causa de este que va a tomar mi lugar, yo voy a ser soltado y dejado libre y él va a recibir el castigo.
Y Pilato no puede entender a esta gente porque dice que sabía que por envidia le habían entregado. Miren que aquí podemos explorar las razones por las cuales este ser tan sublime, perfecto y lleno de amor era odiado. Porque no fue odiado cuando él multiplicó panes y hizo todas estas cosas. Es cuando las cosas toman un giro diferente. Es cuando después de que la multitud lo sigue, él los confronta y dice, capítulo 8 de Juan, dijo Jesús a los judíos, yo añado entre paréntesis, que supuestamente habían creído, la prueba indefectible de que ustedes son mis discípulos, es decir, gente salva que ha creído, ha nacido de nuevo. Lo que hará evidente que en efecto es así, es que ustedes van a permanecer contra viento y marea en mi palabra. Y ese permanecer los hará conocer la verdad progresivamente y esa verdad los libertará progresivamente. ¿Me hago entender? Entonces, contrario a lo que muchos dicen, porque yo he escuchado mensajes, sobre todo en el tema del crecimiento, de evangelismo, de que Jesús era un hombre tan carismático que las multitudes, él tenía multitudes. Jesús nunca tuvo multitudes. Le siguió multitud, sí, pero él nunca tuvo multitudes fieles. De hecho, fue todo lo contrario. Tuvo 500 y de esos 500, 120 eran los que venían al culto de oración, apoyaban todas las actividades de la iglesia. El resto de los 500 eran hijos de Dios, pero no les gustaba ir al aposento alto. Y cuando iban, llegaban tarde. No como algo excepcional, sino como una norma. Amén. No digas amén, di ay, ay, ay. Y yo también. Entonces, aplicando eso a nuestra vida, porque ser cristiano implica ser alguien semejante a Jesús. En Antioquía fue por primera vez donde se le llamó a los del camino, a quienes los judíos llamaban los nazarenos, y en términos generales el de más uso frecuente eran los discípulos, pero por primera vez se les llamó cristianos, una forma burlona de referirse a aquellos que seguían a Cristo porque se asemejaban a Él, eran pequeños Cristos. Cristo diseminado por su vida en la de muchos que le habían seguido y que habían creído en Él. Quiere decir que si lo aborrecieron a Él, como Él mismo dijo, te aborrecen a ti. Pero ¿qué es lo que aborrecen? Aborrecen el mensaje, la esencia del cristianismo. Mira, manifiesta los frutos del cristianismo, la moralidad del cristianismo y te aplaudirán. Manifiesta el verdadero cristianismo y te van a aborrecer y te van a resistir hasta la muerte. Y yo quiero manifestar el verdadero cristianismo. Amén. Jesús lo dijo en las bienaventuranzas cuando explicó que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Porque así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. Quiere decir que cuando tú manifiestas el carácter de Cristo, el mundo estará dispuesto a contrariarlo, a resistirlo, a oponerse. Amén. El mundo aborrece la esencia del cristianismo. El mundo prefiere lo contrario a lo que el cristianismo dice. El mundo dice somos buenos por naturaleza, solamente nos falta un poco más de justicia social, de equilibrio económico, distribución de las riquezas, mejores condiciones sociales. Eso es lo único que falta para que la bondad innata del ser humano aflore. ¿Y qué pasó con los que tienen todo eso? ¿Por qué la bondad innata no aflora? Entonces, esto digo ¿por qué? Porque lo mismo que pide la multitud, fuera con este, crucifícanle. Como esa multitud que gritaba al unísono, luego de que poco antes había recibido en las calles de Jerusalén con una actitud entusiasta al que ellos creían, y con razón era el Mesías, comenzaron a decir, bendito que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas, pero esa multitud ahora estaba al unísono gritando, crucifícale. Amén. Yo quiero continuar y voy a terminar con esto, en alguna medida,
con lo que hablé acerca de los 3 momentos donde Satanás intentó estorbar el propósito principal de Jesús, que era ir a la cruz. ¿Recuerdan? ¿Cómo intentó? Bueno, en primera instancia a través de Pedro. Quiere decir que la estrategia de Satanás es apelar a tus más tiernas emociones, a que no le des tan duro, que no te consagres tanto. Estás desperdiciando tu vida, muchacho. Saca el pie del acelerador, aguántate un poquito. ¿Por qué tanta consagración? Ten compasión de ti mismo. En ninguna manera eso te acontezca. Ir a una vida de consagración, de cruz, de discípulo, no. Resérvate áreas de tu vida para ti, no lo entregues todo. ¿Se acuerdan? Actitud del Señor Jesús. ¿Recuerdan también? No, Pedrito, amigo mío, cuánto aprecio que me quieras, pero no es así, no. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Bueno, no quiero volver a llover sobre mojado, replanteando nuevamente el mensaje. Pero ese fue el primer estorbo. El segundo estorbo, ¿cuál fue? Cuando estando en la cruz, él tiene sed, una sed abrasadora, y pide de beber y le dan vinagre mezclado con hiel. Y decíamos que no era un acto sádico de parte del soldado romano. Al contrario, era un acto de bondad, porque ese brebaje era una suerte de anestesiante que mitigaba los dolores. Pero ya él había dicho en el Getsemaní, la copa que el Padre me ha dado no la he de tomar, y si la he de tomar, la voy a tomar toda, pura y viva, cada gota. Es decir, no voy a mitigar mis sufrimientos porque de ellos depende vuestra redención. Así que, wow, ¿tú te imaginas en el sufrimiento que estaba el Señor, que Él podía tomar un poquito de ese brebaje y su cuerpo iba a estar en una especie de sopor, un tanto anestesiado, y los dolores iban a ser reducidos? Y no quiso hacerlo. Y decíamos que en aplicación a eso muchas veces tomamos decisiones firmes a favor de la voluntad de Dios. Les ponía el ejemplo de alguien que viene al Señor, pero tiene una relación ya muy intrincada que lo ata, quizás con una querida, pero él quiere desligarse de esa relación, y de pronto en un lugar viene uno a sonsacarlo, o una música que es una especie de brebaje, de miel, para recordarle todas esas vivencias románticas que tuvo. Y eso es de alguna manera mitigar lo que implica, el dolor que implica tomar decisiones firmes a favor de la voluntad de Dios. Y el tercer momento fue ya estando en la cruz. Amén. Dice que los 2 ladrones, no uno, los 2, y los fariseos y los escribas, juntamente con los soldados, todos se burlaban de él. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Muchas veces como hijo de Dios, en esa teología de doble retribución que habla de que el que es hijo de Dios le debe ir bien, él debe estar en alegría, contento, bendecido y en victoria. Entonces, ¿cómo es que tú estás en una situación como esta? Y por tanto, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si eres hijo de Dios, porque estás en estrechez y no en holgura. Y le decían, bájate de esa cruz. Y decíamos que ya en plena consagración todavía vamos a escuchar la voz de la multitud que dice, no le des tanto. Eso es una interpretación muy legalista y dura acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio es para vivirlo feliz. La iglesia divertida es la iglesia moderna. Entonces, bájate de esa cruz. Bueno, acá, en alguna medida, extendiendo el mensaje, podemos decir que nosotros mismos preferimos que suelten a Barrabás y crucifiquen a Cristo cuando nos queremos salvar a nosotros mismos, porque no queremos que el viejo hombre muera. Recuerden que el viejo hombre no es un monstruo con colmillos puntiagudos chorreando sangre. Muchas veces es una persona simpática que tiene la simpatía del pueblo. Es más, el pueblo lo considera un héroe. Oye, fulano de tal, qué chévere era cuando íbamos a la fiesta, y ahora se ha vuelto ahí todo religioso, nada más está en la iglesia. Y luego ese clamor de la carne diciendo, ¿por qué no vuelve al momento en que eras potable para todo el mundo y todo el mundo te quería y eras el alma de la fiesta?
y todo tenía que ver contigo. Mientras que ahora, hey, dale muerte a Jesús. Ese tipo de vida. No, 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 no. Constantemente ahora ves pecado en todo. Constantemente denuncias el pecado. Mira, hay un grupo de hermanos tuyos que más bien están alabando a la gente, le están diciendo que todo va bien, que ellos deben prosperar. Y tú allí, pues, condenando, denunciando el pecado. Y dices que esa es la sana doctrina. ¿Cómo va a ser sana si te tiene donde estás y todo el mundo te rechaza? Mira todo el pueblo clamando, ¡hey, fuera con ese tipo de evangelio, hombre! Ese evangelio es religioso. Son mutiladores del cuerpo, son legalistas. No, hombre, no, eso no es el evangelio somos nosotros verdaderamente. Eso le gusta a todo el mundo. Mira, Jesús tenía el favor de todo el mundo, lo que era una mentira, ¿no? Así que fuera con ese tipo de cristianismo, pero resulta que es el verdadero. Y libera a Barrabás. Libera a aquel hombre simpático, popular, famoso, que todo el mundo quiere, que es un héroe para las multitudes, porque defiende las causas de las multitudes. Quiere que todo el mundo esté en armonía. Es el que va al frente para protestar y para defender la causa de los demás. Espérate un momentito, móntate en mis hombros para que alcances tu éxito y tu victoria. Yo te voy a guiar a cómo librarnos del poder de Roma. Yo te voy a guiar para librarte de la pobreza, de la enfermedad, de ser lo que eres. Ven, ese tipo de personas es popular para el mundo, para el pueblo, para la multitud. La gente no quiere a Jesús, la gente quiere crucificarlo. Entiéndase, por favor, en esta aplicación, que no es lo más importante del mensaje, pero en alguna medida lo podemos aplicar a nuestra vida. El nuevo hombre es aborrecible. El nuevo hombre no es amado por el mundo. Dios no quiere, incluso el falso cristianismo, el mundo del evangelicalismo moderno prefiere a Barrabás y quiere crucificar, darle muerte al auténtico cristianismo. Amén. Suelten a Barrabás, déjenlo libre. Y quizás la carne misma te grita, hey, pastor, suéltame ya, estoy cansado de esto. Como yo les decía, por causa de usted y de este mensaje es que antes estaba en prosperidad y ahora estoy arruinado. Y de verdad eso a mí me turba, de verdad. Oye, ¿no será, Agner, que es por causa de esto que estamos viviendo? Porque tú antes eras próspero viajando por todos lados. Yo me acuerdo que una vez hicimos una carne asada y es más, Agner dice, chuleta, ahora estoy bañándome con agua fría. Ahí sí yo me quedé y que, pues si yo toda la vida me he bañado con agua fría. No sé. Yo solamente tengo ojos para Jesús. Amén. Barrabás puede sonreír y puede blandir la espada y decir, yo los voy a guiar a la libertad, porque lideramos un movimiento que es el verdadero, el que asalta a las hordas romanas y le quita sus posesiones y las distribuye entre los pobres, el que eventualmente va a quitar el poder que todos experimentan viviendo una vida subyugada en pobreza y enfermedad. Yo les voy a dar libertad y voy a hacer que tengan riquezas y que vivan felices y no amargados. Ese Jesús lo único que les habla es de cruz, de sufrimiento. Ese Jesús lo único que le habla es de la eternidad. Yo les digo, su mejor momento es aquí y ahora, pero sigan mi causa, suéltenme a mí, dejen que yo sea su líder y los voy a guiar a la libertad. Y espérense un momentito y verán cómo destruimos a Roma también y nos hacemos del poder. Con razón, esas multitudes perversas quieren seguir a Barrabás, porque su mensaje y todo lo que ha hecho es heroico para ellos. Aunque es ladrón, no lo perciben como ladrón. Aunque es rebelde como Nimrod, nadie lo percibe, sino como uno que busca la libertad del pueblo. Aunque es homicida, nadie lo ve como tal. Cuando él dice, hay que darle muerte a los soldados romanos,
es porque ellos se los merecen. Amén. Suelten a Barrabás. Podemos invertir la historia, es decir, sabemos que ya, obviamente no quiero distorsionar lo que no debe ser distorsionado. Era necesario que Jesús muriera. Y la multitud dijo, y habían palabras proféticas allí, cuando dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre todo el pueblo. Por supuesto, esa sangre para redención iba a ser sobre los redimidos, sobre los escogidos, sobre ese remanente de Israel que sí aceptó a su Mesías, no sobre aquellos que, aunque vino a los suyos no le recibieron. Amén. Barrabás verdaderamente, ahora que somos cristianos y podemos invertir la historia, debe perecer. El nuevo hombre debe quedar libre. Amén. No piensen que estoy jugando con el texto. Solo estoy diciendo lo que debe ser, pero que no fue, y no fue por causa de tu pecado y del mío. Amén. El justo debió morir por los injustos. Amén. Ahí está el macho cabrío que fue ofrecido en sacrificio a Jehová y derramó su sangre para el perdón de los pecados. Y está también aquel otro Azazel que fue dejado libre, que desapareció, fue apartado, se alejó al desierto llevando al olvido tus pecados y los míos. Gloria a Dios por eso. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, gracias Señor, te damos por tu bondad y misericordia y te pedimos, Padre Celestial, estas verdades sean apuntaladas firmes en nuestro corazón. Que amemos, Señor, aquello que hace 2000 años ocurrió y que nosotros llamamos evangelio, pero que apenas estamos explorando las faldas del Everest de la teología acerca de nuestra redención sin comprender la cabalidad. Que exploremos cada vez estas verdades, que derramemos lágrimas en tu presencia, que nos enamoremos, oh Padre Celestial, de lo que ese maravilloso ser, mi Salvador, tu Salvador, el Cristo de la gloria, el Dios hecho hombre, hizo en aquella cruz, haciendo lo imposible, porque en efecto era lo imposible. Es decir, tu justificación y la mía. Técnicamente era imposible hacerla porque el juez justo de toda la tierra debía hacer justicia condenando a los culpables. Porque absolver al culpable y condenar al justo, ambas cosas son abominación delante de Jehová, dice Proverbios 17, 15. Y pareciera que en el Calvario tú condenaste al justo y absolviste a los culpables, todos nosotros. Pero ¿cómo hiciste eso, Señor? ¿Cómo un Dios justo puede justificar a los culpables? ¿Cómo un Dios santo puede llamar a pecadores a tener comunión con Él y seguir siendo santo? Esta es la gran obra de la redención, de nuestra expiación y justificación. Y es que tú no dejaste sin condena nuestra pecaminosidad. Nuestros pecados no quedaron impunes. Tú no nos absolviste sobre la base de que pasaste por alto nuestros pecados. Ahí está, Señor, oh Dios del cielo, esa doble faceta de la redención. Un macho cabrío que muere y otro que es dejado libre. Cristo, muerto por nuestra expiación, pero resucitado para crear un nuevo hombre en Él. Gracias, Señor. ¿Qué hombre pudo imaginar tal cosa? ¿Qué mente humana pudo crear tal fantasía? Solo tu sabiduría, oh Padre Celestial, y tu eterno conocimiento pudo, oh Padre Celestial, llevarlo a cabo. Gracias, Señor, por nuestra redención. Gracias porque expiaste nuestros pecados, quitándolo una vez y para siempre. Gracias, Señor. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.